Y chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre los elementos y compuestos, ¿no? En la clase anterior habíamos conocido la tabla periódica y habíamos encontrado en la tabla periódica elementos, ¿no? Que se encuentran en nuestro ambiente, alrededor nuestro, ¿no? ¿Cuántos elementos tiene la tabla periódica? 120. 118. 118, muy bien. ¿Quién respondió por ahí? Yo, Miss, Nico, y Nicolás Araceli. y Araceli. Muy bien. Entonces, chicos, la tabla periódica contiene 118 elementos, de los cuales están muy bien distribuidos, ¿no? ¿Quién los distribuyó? ¿Quién les dio ese orden a la tabla periódica? Mendelegay. Muy bien, Dimitri de Mendeleev. Ve, Le dio el- esa distribución, ¿no? De la tabla periódica. Entonces, vamos a ver que en esta tabla periódica hay elementos, ¿no? Cada uno de esos cuadros que tiene la tabla periódica nos representa un solo elemento, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué pasa con los compuestos? ¿Qué son los compuestos? Ya tenemos un conocimiento de lo que son los elementos, ¿no? Son elementos, ¿no?, moleculares que están alrededor nuestro. No lo vamos a poder ver porque son microscópicos, pero un compuesto, ¿qué es un compuesto? En esos 118 elementos que tiene la tabla periódica, chicos, vamos a encontrar elementos que son capaces de poder mezclarse entre ellos. Incluso habíamos mencionado, ¿no? Una mezcla equivocada, errónea de ellos puede ocasionar algún tipo de peligro, colapso, incluso una pequeña explosión. Pero se puede también, ¿no?, combinar algunos de estos elementos, combinarlos, ¿no?, y lograr un buen compuesto, un buen resultado, ¿no? Entonces, ¿qué es un compuesto? Es la unión de dos o más elementos, ¿no?, combinados en uno solo. Aquí vamos a tener, ¿no?, un concepto de elementos y una pequeña tabla, ¿no?, de algunos elementos, de los 118 que tenemos en la tabla periódica. Entonces, chicos, los elementos son elementos químicos, de los cuales, ¿no?, su composición es de un solo tipo, ¿de acuerdo? Los elementos presentan una composición de un solo tipo, acuérdense de eso, ¿no? Y se presentan a través de los símbolos químicos, ¿no? Vamos a poder ver aquí algunos de los elementos químicos. Sé que por ahí ustedes tienen, a ver un momentito, sé que por ahí ustedes tienen su tabla periódica. Abran la tabla periódica, chicos, ¿sí? Abran la tabla periódica y me van a buscar, bueno, acá ya tiene el nombre, ¿no? Acá tenemos, pues acá mi lapicito. Acá tenemos un elemento químico, ¿de acuerdo? Este es un elemento químico, el cual dice tiene un protón y un electrón. ¿Qué elemento químico tiene un protón? Eso lo habíamos mencionado también en la clase anterior, ¿no? Que en la tabla periódica tenía una manera perfecta de poder organizar cada elemento. Y ese número 1 que encontramos arriba en la cajita, Miss, no es porque no es un número 1 porque se ocurrió colocar número 1, no. Porque habíamos dicho que es la cantidad de protones que contiene ese elemento. ¿Se acuerdan? Entonces, si tenemos acá un elemento que tiene un solo protón, ¿a qué elemento se refiere? Vean su tablita periódica. Acá también yo la tengo. Para los que no tienen por ahí la tabla periódica. ¿Ven acá? Sí, Miss. Listo. Habíamos mencionado, vamos a recordar, habíamos mencionado que la tabla periódica tiene un pequeño número en cada elemento, ¿no? Está de tal manera, ¿no? Está de tal manera muy bien organizado. ¿Por qué? Porque ese número 1 no es solamente el orden de la tabla, sino también representa la cantidad de ¿qué? La cantidad de protones que tiene un elemento. Hidrógeno tiene un solo protón. Helio tiene 2 protones.
Litio, ¿cuántos protones tiene? 3, 3, Berilio. 4, 4, Ajá. oro Boro. 5, 5. Ok, entonces, carbono 6. muy bien. Viendo relativamente este orden que tiene la tabla periódica, la pregunta nuevamente la voy a dar, ¿no? ¿Cómo se llama ese elemento químico que tiene un solo protón? Hidrógeno. Hidrógeno, miren, y aquí incluso tenemos el nombre. Este es el átomo del hidrógeno. ¿Cómo yo sé que es el átomo del hidrógeno, Miss? ¿Por qué? Porque tiene un solo protón. Un dato más. Cada elemento que tiene un protón, al mismo tiempo tiene un electrón. Vamos ahora aquí. Tenemos acá otro átomo. ¿Sí? Recordemos, los protones se encuentran en el centro junto con los neutrones. Mis esos de carbono. Ajá, ¿por qué? Porque acá me dice 6 protones, ¿no? Si yo me pongo a contar los protones, voy a ver, vamos a sacar el círculo. Vamos a contar los protones. 1, acá atrás hay 2, otro, 3, 4, 5, por ahí se escondió uno más. 6, acá me indica que son 6 protones. Si tiene 6 protones, por la misma cantidad tiene 6 neutrones. Ahora, veamos la tabla periódica. ¿Qué elemento? ¿Cuántos? Carbono. Carbono, ¿no? ¿Cómo yo sé que es carbono, Miss? Vamos a la tabla periódica. Porque tiene 6 números de átomos. Ajá, 6 protones, acá lo tenemos. 6. Carbono. ¿Por qué el 6? Porque 6 representa la cantidad de protones. Entonces, vamos aquí. Acá hay otro elemento químico. Cuenten cuántos protones tiene. Oxígeno, tiene 8, Miss. 8. Sí, Miss. ¿Sí? 8 elementos, perdón, 8 protones. Me voy a ir a mi tabla periódica. Bien. Voy a buscar el elemento químico número 8, oxígeno. Muy bien, entonces voy a ver que este elemento químico, acá sí no tiene nombre, ¿no? Tiene 8 protones, por lo tanto, es el elemento químico oxígeno. ¿De acuerdo? Ahora, tiene 8 protones y por la misma cantidad de protones tiene 8 electrones. Recuerden, los electrones están alrededor del núcleo de cada átomo. ¿De acuerdo? ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Misma cantidad de protones, misma cantidad de electrones. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se logró? ¿Cómo Dmitri Mendeleev, ¿no?, pudo saber que cada uno de ellos tenía cantidad de protones, cantidad de electrones, mismo nivel, misma masa atómica, misma electronegatividad? ¿Por qué? Porque él empezaba a estudiar, y no solo él, muchos otros científicos, ¿no?, estudiaron, ¿no?, la órbita del átomo. En la primera órbita, a ver, ¿qué es la órbita primero? La órbita son el primer canal, ¿no?, de electrón que se encuentra en cada átomo. Acá, ¿cuántas órbitas tiene? 1, 2, voy a sacar el otro lápiz mejor. ¿Sí? ¿Cuántas órbitas tenemos aquí? Acá tenemos 1, esta es una órbita, 2 órbitas y 3 órbitas, ¿verdad? Entonces, y en cada órbita, ¿cuántos electrones tiene? 1 y 2. En la segunda órbita, ¿cuánto tiene? 1 y 2. Y en la tercera órbita, ¿cuánto tiene? 1, 2, 3, 4. ¿Por qué leemos esto? ¿Por qué estamos contando las órbitas? ¿Por qué estamos contando las cantidades de electrones? Porque eso es lo que hacían los científicos para poder organizar cada uno de estos elementos
en la tabla periódica. El oxígeno tiene 3 órbitas, de los cuales tiene 6, ¿no? 6 electrones, cantidad 6 protones y electrones, nos va a colocar dentro de la tabla periódica en el segundo periodo. Recuerden, la tabla periódica se divide por grupos, aquí lo tenemos, y se divide por periodos. Entonces, los periodos son las filas, los grupos son las columnas. Entonces, vemos que el oxígeno se encuentra en el número 18. ¿Por qué? Por la misma cantidad de protones y electrones que se va contando. Veamos acá. Bien. Acá vamos a ver una tablita de elementos químicos. Acá solamente hemos mencionado un pequeño grupo, ¿no? Para poder conocerlos junto con sus símbolos. Oxígeno, símbolo químico del oxígeno. ¿Están ahí? O. O. O, mis. Muy bien. Símbolo químico del carbono. La C. Símbolo químico del nitrógeno. La C, mis. N. Símbolo químico del magnesio. H. Del magnesio es H. MG. Ajá. Elemento químico del berilio. B. Ajá. Elemento químico del helio. H. Muy bien. Los elementos químicos, chicos, van a estar distribuidos cada uno con su símbolo químico. El primer símbolo químico de cada elemento Hidrógeno. va que es hidrógeno, ¿no? Acá lo tenemos, hidrógeno. El primer símbolo químico va a ser con una letra mayúscula. Si en el caso hubiera algún elemento químico que continúa le acompaña una letra más, la siguiente letra viene a ser una letra minúscula. Como el helio, ¿verdad? Ya. Hoy no, ya. No sé si la Bien, entonces chicos, como les estaba diciendo, acá vamos a ver, los elementos químicos que la mayoría, ¿no? Tiene un elemento químico representado por una letra mayúscula. Hay algunos elementos químicos como el magnesio y como el helio que ustedes me acaban de mencionar, ¿no? Es una letra mayúscula y lo acompaña una letra minúscula. Entonces, ahí ustedes han repasado ya los 10 primeros elementos químicos, ¿verdad? Entonces, ustedes se deben haber dado cuenta que el primer símbolo químico es mayúscula y el segundo es una... minúscula. Es una minúscula. Uh-huh. Pero Miss, usted habló sobre los compuestos. Claro, los compuestos están formados de 2 o más átomos o elementos diferentes, ¿no? Se representan a través de fórmulas químicas. En ellos se utilizan símbolos de los elementos y las cantidades de átomos que existen. Por ejemplo, vamos a conocer el compuesto químico dióxido de carbono. ¿En dónde encontramos el dióxido de carbono, chicos? ¿En dónde encontramos el dióxido de carbono? ¿En el agua? En el agua. Yo les pongo un 20 si me dicen en dónde encontramos el dióxido de carbono. ¿Las plantas? ¿En las plantas? Las plantas, Miss. No, Miss, en los humanos, Miss, porque nosotros expulsamos dióxido de carbono y gracias a las plantas ellos expulsan oxígeno y nosotros... Ok, vamos por ahí. ¿Pero en dónde lo encontramos entonces? En el aire. En el aire, claro. El dióxido de carbono yo lo dije. Ahí está. Muy bien, Valeria. Muy bien. ¿No? El dióxido de carbono lo vamos a encontrar ¿en dónde? En el aire. Pero yo lo respiro, claro, porque está en el aire. ¿Verdad? Entonces, bueno, nosotros no respiramos dióxido de carbono, me estoy confundiendo, perdón. ¿Quién respira el dióxido de carbono? Las plantas. Las plantas. El dióxido de carbono. Entonces, acá en mi tabla, en este cuadrito me dice, dióxido de carbono es un elemento químico, ¿sí? Que contiene, ¿qué significaba la letra C? ¿Qué elemento es la letra C? Carbono. Carbono. ¿Y qué significa la letra O? Oxígeno. Ok. C
C, de carbono o de oxígeno. Entonces, Miss, dióxido de carbono, ¿es una mezcla de carbono y oxígeno? Sí. Sí, Miss. ¿Y este número 2, qué me indica? Que hay dos oxígenos, dos elementos. Muy bien. Dos elementos. Déjeme colocar la nota, por favor. Se me van a ir, se me van a escapar. Entonces tenemos una molécula de carbono, y estamos viendo cuántas moléculas de oxígeno. Dos, Miss. Dos. ¿No? ¿Qué pasa si de repente en vez del número 2 que esté aquí, está aquí? Entre la Dice C y porque la hay O. dos carbonos. Así es, me indica que hay dos moléculas ¿de qué? De carbono. Pero no, la fórmula química del compuesto químico de dióxido de carbono es CO2. Una molécula de carbono, dos moléculas de oxígeno. ¿Sí? Cloruro de sodio, Na. Busquen en su tabla periódica qué elemento químico es Na. Busquen. Sodio. Sodio, muy bien. Y el otro es cloro. Y el otro es cloro, muy bien. Cloruro de sodio. Miren, incluso hasta el nombre, ¿no? Se combina. Na de sodio. Cl de cloro. Miss, por lógica, Miss, dice cloruro de sodio. Sodio es Na y cloro. Ajá, muy bien. Por eso les decía, incluso hasta el nombre se combinan entre ellos dos. Entonces, ¿dónde consigo cloruro de sodio? Gracias. ¿Dónde consigo cloruro de sodio? Miss, en el bicarbonato. No. ¿El bicarbonato, Miss? No. El bicarbonato es otro compuesto químico. Pero no es cloruro de sodio. Cloruro de Miss, en la sal de la cocina, Muy bien. ¿Quién me respondió por ahí? ¿Quién? Miss, yo, Carla, Miss. Carlita, muy bien. Cloruro de sodio lo vamos a encontrar en la sal. Miss, ¿la sal es cloruro de sodio? Sí. Lo conocemos más con el nombre de la sal, pero es cloruro de sodio. Muy bien, Carla. Tenemos ácido clorhídrico. Bueno, el ácido clorhídrico es un compuesto químico que lo vamos a encontrar en muchos envases más que todo en limpiavidrios, en los ácidos muriáticos, ¿no? Es un ácido, ¿no? Ahora, a ver. Cloruro de sodio, no, el ácido clorhídrico está representado por la H. ¿H de qué elemento químico? Hidrógeno. Y la C de carbono, la C de carbono. ¿cuál carbono? Revisen bien. Clorudo. Carbono es solamente C, no se olviden. Cloruro de sodio. Cloruro de sodio es la sal, mi amor. Ácido NaCl. clorhídrico. Hay que decir las palabras para no bien. A veces me trago una palabra cuando me equivoco. Yo quiero continuar, pero hay que ir despacio, no te aceleres. Cuando vamos rápido, a veces nos confundimos, ¿no? Ahora acá, elemento químico H2O. Agua, ¿no? ¿Cuántas moléculas de hidrógeno? H de hidrógeno. Dos hidrógenos, Miss. Dos hidrógenos. Oxígeno me hizo un elemento de oxígeno. Muy bien. Ese es hidrógeno y oxígeno. Hidrógeno y Miss, el de abajo, no Miss, el óxido de ferrico, Miss, Miss, ¿por qué sale dos, Miss? ¿Porque son dos elementos? Es oxígeno, Así es, Miss. Nicolás. Es oxígeno, A ver, sí. vamos a ver aquí el óxido férrico. El óxido férrico, me dice Nicolás Miss. ¿Por qué sale un 2? Porque hay dos moléculas, correcto. Tenemos dos moléculas ¿de qué? Fe, ¿qué es? Es hierro. Hierro, ¿no? Miss, F es hierro. Entonces tengo dos moléculas de hierro y tres moléculas de Oxígeno. Muy bien. De esta manera, ustedes conociendo ya los elementos químicos de la tabla periódica, cuando vean fórmulas lo van a poder interpretar. Si por ahí hay debajo de la H hay 3, 2 o 4, ustedes ya saben que son la cantidad de moléculas de ¿qué? De hidrógeno. Si por ahí veo en una O
con 2, 3, 4, 5 acompañado, veo que tiene tiene la cantidad de números de ¿qué elemento químico es la O? Oxígeno. Oxígeno. Ya se acabó. Oxígeno. Ya se acabó. Muy bien. Ya se acabó, hijo. Ya se acabó. Bien, vamos a ver acá. Me voy a la siguiente. Creo que no nos va a dar tiempo. Acá tenemos la tabla periódica, que cada uno de ustedes ya lo tiene, ¿no? Incluso acá vamos a poder ver los símbolos químicos. Voy a sacar mi lapicito un ratito, ¿no? Acá tenemos la letra mayúscula acompañada de una minúscula. Hay algunos que solamente van a estar con una letra mayúscula. ¿Por qué? Porque el símbolo químico solo se va a representar con esa letra, ¿no? La mayoría son de dos letras, ¿no? Hay algunos, los principales se conocen con una sola letra. El boro, B. Carbono, C. Nitrógeno, N. Oxígeno, O. Miss, una pregunta. ¿Sí? Miss, cuando ustedes en la tabla periódica, Miss, ahí he visto de que hay diferentes colores, Miss, pero cada uno tiene sus diferentes colores, pero busco otra imagen y sale diferente, Miss. Repite la última parte porque está pasando un carro que hace mucho ruido. No, Miss, se decía que cuando estaba buscando la tabla periódica, Miss, ahí salían unos colorcitos ¿Ya? aparte, y luego cuando busqué otro, salía otro color, o sea, otro, no, ya no era la misma Que sí, combinación, era otro. que sí, Miss, a mí Eso, mami. también Ok. me salía. Ah, ok. Miss, Sí, lo estoy viendo. sí, Miss, en el de usted aquí le sale que es todo esto, pero en el mío no. Ay, disculpe por ahí pasar. En Ya. cambio, en el mío aquí, la partecita verde no tengo la partecita aquí. Ujú. Lee la leyenda de tu tabla periódica. Ahí te vas a dar cuenta cómo está clasificado, ¿no? La clasificación que yo tengo de esa tabla periódica es que los metales alcalinos están de este color, ¿no? Alcalonitrógenos de este color, otros metales de transición, ¿no? O sea, está bien distribuido. En algunas tablas periódicas lo generalizan, ¿no? Los gases por un lado, los halógenos por otro lado, los metales por un lado y los no metales por otro lado. Listo, ahí nomás queda. No distribuyen más, no son más minuciosas en la distribución de la tabla periódica. Entonces, por eso, tienes que leer la leyenda. La leyenda vendría a ser esta parte que yo tengo acá, ¿no? Esta vendría a ser la leyenda, en la cual te va a indicar, listo, ¿lo tienes ahí? Ajá, ¿ves? Ahí solamente se distribuye por líquidos, gases, Cuatro. ¿no? Sale sólido, líquido, gas y artificial. Listo. Solamente por eso se distribuye la tabla periódica, ¿no? La tabla periódica que tienes. Por eso, pero el símbolo químico, perdón, sí, son los mismos, es lo importante. Más que todo para el repaso, tiene que ser lo importante que los elementos, los símbolos químicos sean los correctos. ¿Sí? Me hice una pregunta, Miss. Dime. Porque aquí me... Espérame. Ahí estoy viendo, Miss, que esos son, el gris. ¿Ya? Es de elementos desconocidos, Miss. Así es. Miss, ¿y cómo encontraron esos elementos desconocidos, Miss, si no supieron cuánto pesaba o eso? Ok. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado que Dmitri Mendeleev había hecho la tabla periódica y él había dibujado, la había distribuido y dijo, acá faltan elementos y lo dejó en blanco, ¿no? Lo dejó en blanco porque él dijo, no, acá faltan elementos con la historia, con el paso del tiempo, se van a ir descubriendo. Y dicho y hecho, él murió y varios científicos empezaron a buscar, siguieron investigando y encontraron esos elementos químicos. Y con la misma tabla de Dmitri Mendeleev se pudo completar esos espacios vacíos que él había dejado. Entonces, esos elementos desconocidos, muy bien, esos elementos desconocidos, Diego, justamente es lo que se podría decir, están por descubrir, ¿no? Esos espacios que están en grises son elementos desconocidos, aún no se ha descubierto, no se ha estudiado, pero Miss, están con la ¿por qué le pusieron certeza. esos nombres, Miss? Por los mismos los mismos científicos les van colocando el nombre, ¿no? De los elementos que ellos mismos van descubriendo. Ellos mismos le ponen el nombre, ¿no? Solamente Dmitri Mendeleev dice, acá falta un elemento que es el número atómico 113, ¿no?
que tiene tal cantidad de masa atómica, tiene tal cantidad de electronegatividad, ¿no? No sé qué Y cuando elemento químico Dmitri es, pero Mendeleev ahí murió, los científicos empezaron a buscar los elementos desconocidos que faltaban Así en la es. tabla periódica. Así es, por eso que Dmitri Mendeleev es reconocido como uno de los sabios más importantes, porque él fue el único que pudo, ¿no?, Sí, darle la estructura a la tabla periódica y de manera exacta. ¿Sí? Una pregunta, ¿habrá más elementos de lo que están en la tabla periódica? Según Dmitri Mendeleev, no. Que fue el único que pudo hacer la estructura de la tabla periódica. Es una pregunta. ¿Sí? Miss, mire, aquí donde usted, acá en su tabla periódica, el número 113 de usted es el unitrio, si no me equivoco, y en el mío me sale que es nijonio, otro. Uniconio. Ah, A ver, léelo bien. N-I-H-O-N-I-O. Un H. Léelo así, como suena. Nijonio. Unijonio. Porque acá en mi tabla Ay, dice no que sé. se llama un nitrio. Ay, no, no sé no sé de- No no se veo. ve. NH. Ay, mi Ajá. amor, ya. NH. Incluso, mira, incluso la Ay, tabla no, 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 periódica tuya tiene otro símbolo químico. Por eso es que les digo, en los elementos químicos, los que conocemos, los que mayormente, con los que mayormente se va a trabajar, se trabaja, porque lo vemos en los objetos del día a día, que son fijos ya los símbolos químicos. Los desconocidos, incluso por eso que los mismos científicos le colocaban algunos nombres, le ponían algunos símbolos químicos, pero no daban más detalles de esos elementos, porque como mismo lo dice, son elementos desconocidos y por lo tanto ni siquiera se sabe si están en el ambiente o fuera, ¿no? Porque incluso les dije, hay incluso elementos químicos que se encuentran en el espacio, que existen, pero no han podido estudiarlos. Bien, vamos a pasar aquí, creo que no nos va a dar más tiempo. A ver, ¿qué hora es? Wow, ya. Miren acá. Esto es lo que yo les estaba platicando, ¿no? Cuando hablamos de los compuestos químicos, estamos mencionando dos elementos o más elementos, ¿no? O más elementos que se unen, ¿no? Para poder hacer un compuesto químico. ¿Cómo qué? Como el dióxido de carbono. Acá tenemos incluso el dióxido de carbono, ¿no? Con una molécula de carbono, ¿no? Y dos moléculas de oxígeno. Ambos elementos Y se si aquí el unen. oxígeno no tuviera el 2. ¿Perdón? Miss, y si ahí el oxígeno no tuviera 2, ese número 2, dos moléculas. Sería como este. Este es el... se me fue el nombre. Acá lo tengo. Cobalto. No es El cobalto. cobalto. No. Clorubio. Es cloruro con Y porque ácido caen a clorhídrico. 0. Ya me acordé. Ácido clorhídrico, ¿no? HLE. ¿No? Una molécula de hidrógeno, una molécula de cloro, perdón. Ácido clorhídrico. Si acá solamente fuera una molécula de carbono y una molécula de oxígeno, se vería, ¿no? Se vería como el ácido clorhídrico, pero ya no se llamaría dióxido de carbono, porque incluso hasta el nombre se cambia. ¿Ustedes cuándo van a empezar a darle el nombre a estos elementos químicos? Bueno, eso viene para secundaria. A fin de año espero prepararlos para que empiecen a hacer la nomenclatura de los elementos químicos. En la nomenclatura de los elementos químicos se hace la unión de varios elementos y se les da el nombre. ¿Cómo se les da el nombre? Dependiendo de la cantidad y lo de los elementos. Si tiene cloruro, todos los elementos, todos los compuestos que tienen cloruro van a empezar con el nombre ácido. Todos los elementos que tienen sodio, todos los elementos que contengan, todos los elementos que contengan cloro van a empezar con el nombre o van a tener el nombre de cloruro.
Cloruro de sodio, ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque ambos tienen ¿qué? Cloro, ¿no? Eso se ve en la nomenclatura. Ya es un poquito más avanzado, pero por eso vamos de a pocos. ¿Y cómo vamos a saber, cómo vamos a llegar hasta ese punto? Sabiendo la tabla periódica, sabiendo y diferenciando qué son los elementos, ¿no? Y qué son los compuestos. Cuando vemos la unión de varios elementos y cantidades más grandes, por ejemplo, como el óxido férrico, ¿no? Se va a poder ver que son compuestos químicos. ¿Por qué? Porque hay varios elementos y más cantidades de moléculas. Entonces, aquí vamos a ver, ¿no? Acá tenemos, se me va, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el compuesto químico que tiene sodio y cloro? Mi sodio y cloro. Cloruro de sodio. Se me va el nombre. Se me va el Mi nombre. sodio y Acá está, cloruro de sodio. Ah, Cloruro de sodio. ¿el cloruro de sodio tiene? Se me va. Cloruro de sodio. ¿En dónde encontramos cloruro de sodio? En la sal. En La la sal. Sal. En la sal vamos a encontrar cloruro de sodio, ¿no? ¿Moléculas de qué? De sal y de Cloro. De cloro cloro de sodio. y sodio. Ambos se combinan y se crea el compuesto químico cloruro de sodio, más conocido como sal. La molécula del agua, ¿cuántas moléculas de hidrógeno vemos? Dos. Dos. Y una de Oxígeno. Oxígeno. Y el último, vean la tablita que ustedes han dibujado. Hidrógeno. No. No. ¿Cuál es el último elemento? ¿Sí? Con tres moléculas de oxígeno y 2 moléculas de hierro. ¿Cómo se llama? ¿Qué compuesto químico es? ¿El óxido férrico? Óxido férrico, muy bien. Ahí en la tablita de compuestos hemos puesto los nombres justo de estos compuestos químicos. Bien, chicos, esto es un avance de lo que se va a empezar a venir de aquí en adelante respecto a la tabla periódica. Bien, hasta aquí. Qué bueno que hayan participado la mayoría. Esto sería todo para la clase de ciencia y tecnología.